¿Estás opositando a Guardia Civil o interesado en empezar a preparar este proceso? Muy atento porque en el vídeo de hoy vamos a ver cuáles han sido las modificaciones en el nuevo temario para el ingreso a la escala de cabos y guardias de la Guardia Civil. Esta misma mañana, estamos a 4 de octubre de 2022, se han publicado las modificaciones, los cambios en el temario de la oposición de Guardia Civil. Actualmente estamos inmersos en el proceso selectivo de la anterior convocatoria, pero los cambios que hoy mismo se han publicado entrarán en efecto a partir de la convocatoria de las bases de la promoción del año 2023. Si quieres saber cómo es el nuevo temario y de dónde sacar cada uno de los temas, quédate y lo analizamos juntos. Muy buenas, soy Cristina Cabezas, manager de Policía Ninja, la primera academia de oposiciones a fuerzas y cuerpos de seguridad que utiliza técnicas de estudio. En Policía Ninja llevamos desde octubre del 2021 preparando la oposición de escala básica de Policía Nacional y muy pronto, quizás cuando ya estés viendo este vídeo, vamos a empezar a preparar la oposición de Guardia Civil. Somos muy buenos en técnicas de estudio, todos nuestros profesores las implementan a la hora de dar las clases para ayudarte a memorizar el temario. Nos lo estabais pidiendo muchísimo los opositores a Guardia Civil y por fin vamos a empezar a preparar vuestra oposición. De hecho, en esta última convocatoria ha habido opositores que han preparado la parte en común entre Policía y Guardia Civil con los temas y los cursos de Policía Ninja. Ahora queremos empezar a ayudar a todas las personas que estáis empezando a preparar esta oposición. Guardia Civil estará dentro de Policía Ninja y contará con su propia plataforma de test, cursos específicos para preparar el temario con técnicas de estudio, una comunidad de alumnos y muchísimo más contenido complementario que te ayudará en tu oposición. Ahora sí, vamos a ver cuáles han sido los cambios en el temario para el ingreso a la escala de cabos y guardias de Guardia Civil y cuáles son los nuevos temas que debes empezar a preparar. Las modificaciones en el temario suponen un nuevo enfoque a la hora de preparar el examen de conocimientos de la oposición. En rasgos generales han desaparecido los que antiguamente eran los temas del 19 al 22 que versaban de conocimientos generales como eran matemáticas, historia, física o geografía. En su lugar se han añadido nuevas materias como derecho fiscal, violencia de género, armas o deontología profesional. Pero es que además no únicamente hay temas que han desaparecido y otros que han llegado nuevos, sino que en los temas, en los bloques que ya existían, se han añadido nuevos epígrafes y nuevos contenidos, como puede ser, por ejemplo, el Estatuto de la Víctima. Para ayudarte a analizar específicamente cada uno de los temas, vamos a ir viendo uno por uno de dónde salen los diferentes bloques. Por cierto, ¿sabes cuántas personas se presentan cada año a las oposiciones de Guardia Civil? Alrededor de 26.000 personas. Pero tranquilo, tranquila, te voy a contar un secreto. No todas esas personas compiten fuerte por una de las plazas y quiero que tú sí seas una de ellas. Así que muy atento porque vamos a analizar paso por paso el nuevo temario de tu oposición. Son 23 los temas que debes conocer para el examen de conocimientos. Parecen pocos, pero dentro de cada uno de ellos hay diferentes bloques. Además, los temas 24 y 25 no entran directamente en el examen de conocimientos, sino que tienen pruebas específicas. En concreto, el tema 24 es sobre la prueba de inglés, de idioma obligatoria, y el tema 25 es para las pruebas de ortografía y de gramática. Mucho cuidado porque son dos pruebas diferentes que deberás superar. Primer tema, nuestros amigos los derechos humanos. Un listado bastante grande de legislación y documentos que debes conocer. Tranquilo, tranquila, hay algunos muy cortitos y que no te van a llevar muchísimo esfuerzo. Además, ya sabes, en Policía Ninja los afrontamos con técnicas de estudio, así que te van a ayudar mogollón a memorizar los datos especialmente relevantes. Cada uno de estos epígrafes que aparecen por aquí, las Cartas de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Europeo, la Carta Social, etcétera, 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 corresponden a diferentes documentos en relación a los derechos humanos. Te recomiendo que prepares cada uno de ellos de manera independiente, pero que en primer lugar te hagas una visión global de todos ellos. Ojo, muchísimo cuidado de no confundir las instituciones y la información de este tema 1 de derechos humanos con la información y las organizaciones e instituciones de los temas
5 y 6 relativos a la Unión Europea. Precisamente este tema 5 también lo puedes preparar con documentos oficiales como son el Tratado de la Unión Europea para este primer bloque y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para el segundo bloque. El tema 6 es un poquito más complejo de conseguir, por eso desde Policía Ninja vamos a elaborar un manual propio en el que puedas memorizar los datos que te piden de estas instituciones. Vas a ir viendo que voy dando saltos entre el temario y es porque quiero recomendarte que cruces ciertos datos y que tengas cuidado a la hora de preparar los temas. Algo parecido ocurre con el tema 2, que nos habla de la igualdad entre hombres y mujeres correspondiente a la Ley Orgánica 307. Y si damos bastantes saltos, en concreto hasta el tema número 21, vamos a ver que hace referencia a la Ley Orgánica de Violencia de Género, que es la Ley Orgánica 104. Te recomiendo que estos dos temas los tengas muy a la vista, bastante cerca, porque es bastante útil estudiarlos a la vez. De hecho, si tienes experiencia preparando alguna otra oposición, habrás podido ver que en ciertas bases juntan estas dos leyes orgánicas en un solo tema. El tema número 3 sigue siendo legislación estatal, que es este tipo de temas que entran en la mayoría de oposiciones de España, y en este caso es el relativo a la prevención de riesgos laborales. Tienes la ley general por excelencia, que es esa 3195, pero también tienes algunas partes específicas de Guardia Civil, en concreto el Real Decreto 179 del 2005 y el Real Decreto 6710, que hace referencia a la Administración General del Estado. Por cierto, si no tienes claro cómo leer las bases de la oposición, te cuento que en aquellas leyes en las que te señalen ciertos capítulos, ciertos títulos o ciertos artículos, solamente te van a preguntar acerca de esas partes. Sin embargo, en esas otras leyes que te las citen de manera general sin identificarte en ninguna parte, es porque te podrán preguntar acerca de cualquiera de los títulos, preámbulos o disposiciones de la propia ley, reglamento o real decreto. Pasamos a uno de los temas protagonista por excelencia en la mayoría de oposiciones, la Constitución española. Nos la están incluyendo en el tema 4, al que llaman Derecho Constitucional, aparte de la Constitución española completa, de su título primero, incluido el título preliminar y el preámbulo, hasta su título 10º, incluidas las disposiciones. También debes conocer la Ley Orgánica 381 del Defensor del Pueblo y la Ley Orgánica 182, que hace referencia a la intimidad personal. Atención a esta disposición final única del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Ley Orgánica 381. Puedes cruzarla muy bien con el primer tema de derechos humanos. Los temas 5 y 6 ya hemos visto que son relativos a la Unión Europea. Te recuerdo, para el tema 5 tienes el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y ese tema 6 sobre instituciones de la Unión Europea podrás prepararlo con el manual de Policía Ninja, que lo maquetamos de una manera muy cómoda y eficaz para que apliques técnicas de estudio. Pasamos a una de las partes que más relevancia van a tener posiblemente en el examen de las próximas convocatorias, como son Derecho Civil, Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Sobre Derecho Civil deberás conocer las partes más importantes del Código Civil, en este caso título preliminar y título del libro 1, los títulos del 1 al 12. En Policía Ninja, todo este contenido lo estudiamos siempre directamente del BOE, el Boletín Oficial del Estado. ¿Por qué? Porque el tribunal de la oposición que realice las preguntas del examen se va a ir a esa fuente, a la fuente más oficial, que es el BOE. Ni va a coger el temario de Policía Ninja ni el de cualquier otra academia. Tema número 8, uno de los cocos probablemente de lo que más temas, a no ser que hayas estudiado Derecho y se te dé bastante bien. Derecho Penal, vamos a estudiar Código Penal. ¿Qué partes del Código Penal? Las que se citan tal cual en las bases. El título preliminar al completo, del libro 1 los títulos que se citan y del libro 2 sobre el delito y sus penas, muy importante, los títulos que igualmente se citan. Y por si fuera poco, con ese tema número 8 pasamos al tema 9, seguimos la estela del derecho penal, en este caso pasamos a la parte de derecho procesal. Aquí entran en juego diferentes leyes. Por una parte, bloque número 1, la ley de enjuiciamiento civil, súper importante. Bloque 2, la ley orgánica 684 de habeas corpus, que te adelanto que es bastante cortita y muy fácil de estudiar.
Claro, todavía más fácil si aplicas técnicas de estudio y lo haces siguiendo nuestras clases. Hay un tercer bloque sobre el Poder Judicial, ley un poquito complicada, pero que en clase explicaremos y comentaremos para que no te quede ninguna duda. Un cuarto bloque sobre un Real Decreto en referencia a la Policía Judicial. Y por último, en este tema han incluido una nueva ley que hace referencia a los cambios en el temario de Guardia Civil, que es en concreto el Estatuto de la Víctima del Delito. Esta ley ya la tenemos grabada en Policía Ninja y podrás seguir todas sus clases para memorizarla con técnicas de estudio. Esta parte es un claro ejemplo de ley que ningún opositor a Guardia Civil había estudiado hasta el momento, a no ser que preparase también otra oposición, y que ahora tú tienes la oportunidad de hacerte el mejor para reventar cualquier pregunta que entre sobre esta parte. Continuamos con parte de legislación, en este caso tema número 10 sobre el derecho administrativo. Dos leyes que debes controlar, la 3915 del procedimiento administrativo y la 4015, cuidado, 39 y 40, la 4015 en este caso sobre el procedimiento de régimen jurídico del sector público. Va quedando menos, ya ves que el nuevo temario tiene muchísima parte de legislación. Pasamos a la protección de datos. Hay dos leyes de protección de datos muy importantes, en este caso solamente te entra una, así que de lujo, perfecto. Tienes que estudiar la Ley Orgánica 318 de protección de datos. Parte de extranjería, tema 12. Antiguamente, hasta el momento, solamente entraba en Guardia Civil la Ley Orgánica 4/2000. Ahora han incluido también este Real Decreto 240-07 que en Policía Ninja damos con técnicas de estudio en todas sus clases para memorizar los datos más preguntables y que también tendrás que controlar aparte de esa Ley Orgánica 4/2000. Por tanto, en extranjería, dos partes, la Ley Orgánica 4/2000 y el Real Decreto 240-07. Ambos deberás llevarlos al dedillo y recuerda que el Real Decreto 240-07 es totalmente nuevo en las bases de la oposición de Guardia Civil. Vamos con seguridad. Tema muy importante en las oposiciones de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tenemos dos subbloques, la seguridad ciudadana y la seguridad privada. Sus dos leyes deberás también conocerlas. Te recomiendo que en primeras vueltas te quedes con aquellos datos más preguntables y a posteriori, cuando ya tengas más manejo del temario, vayas entrando en esos datos que llamamos más infumables. Que, por cierto, hay muchos de estos datos infumables que con técnicas de estudio se vuelven súper cómodos de memorizar. Nuestros queridos ministerios, los organigramas, conocer las estructuras por una parte del Ministerio del Interior y por otra parte del Ministerio de Defensa. Esto no ha cambiado, sigue siendo igual y cuidado porque tiene bastante relevancia en el examen. Tema 15 de las fuerzas y cuerpos de seguridad, nuestra querida Ley Orgánica 286 que regula todo lo relativo a las fuerzas y cuerpos de seguridad y aparte algunos otros subbloques que también debes controlar. En concreto, la Ley 2914 del régimen del personal del cuerpo de la Guardia Civil, ley súper específica de esta oposición, la estructura orgánica de estos servicios que tiene especial o tiene bastante relación con esta estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa y epígrafes de la historia de la Guardia Civil. Cuidado con este bloque porque es por manual. ¿Qué quiere decir esto? No es una ley como tal, pero sí en la web de la Guardia Civil puedes encontrar tal cual estos epígrafes. Además, en Policía Ninja vamos a elaborar un manual para que te sea muchísimo más cómodo tener recogida esta información y poder triturarla y estudiarla con técnicas de estudio. Una última parte en este tema, que es la Ley Orgánica 1107 sobre los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil. Otra parte bastante específica, súper específica de esta oposición. Como consejo, te recomiendo que de la Ley Orgánica 286 lleves súper bien controlados las partes que afectan directamente a la Guardia Civil, porque por coherencia es mucho más probable que te pregunten sobre ello antes que, por ejemplo, por algo relativo a la Policía Nacional. No quiere esto decir que no te tengas que estudiar la parte de las policías, también míratelas por si acaso el examen buscan la dificultad. Pero primero lleva súper controlada toda esa parte de la Guardia Civil.
Pasamos a la parte de materias socioculturales y técnico-científicas. Un temario un tanto diferente, aunque también continúan apareciendo leyes. Tema 16, en concreto, tenemos 3 leyes. La Ley 1715 del Sistema Nacional de Protección Civil, bastante común también en ciertas oposiciones, la Ley 4207 sobre el patrimonio natural y la biodiversidad y una directiva a nivel de la Unión Europea. Esta directiva, si quieres, puedes cogerla con pinzas y llevártela a ese bloque, a esa planificación junto a los temas de la Unión Europea. Parte más tecnológica. Si te mola, te va a gustar bastante estudiar estos bloques. Que te mola un poquito menos, te va a costar, pero te recomiendo que no le restes importancia. La Ley General de Telecomunicaciones, Ley 11 del 2022. Cuidado, porque este bloque entraba anteriormente, hasta la fecha, en la oposición con una ley ya antigua que se ha modificado por esta nueva Ley 11-2022, súper actual, como puedes comprobar. Cuidado, vuelvo a avisarte de los saltos que se dan en ciertos momentos en las leyes. En esta Ley General de Telecomunicaciones en concreto, saltamos del título 1 al título 3 y en concreto dentro de ese título 3 debes memorizar, debes controlar el capítulo número 3. En Policía Ninja te vamos a dar los cursos pormenorizados y divididos acorde a las bases de la oposición. En relación a estos sistemas de telecomunicaciones también entra el Real Decreto 806 del 2014 sobre organizaciones e instrumentos operativos de las tecnologías de información. Más información sobre todo este tema de tecnología. Una nueva ley, y ya van quedando menos, en este caso sobre la firma digital, la Ley 6-2020 de aspectos de los servicios electrónicos de confianza. Y me salto al último bloque porque sigue siendo una ley, ahora vuelvo al bloque 3 de este tema. El último es el Real Decreto 4-2010 del Esquema Nacional de Interoperabilidad. Ya entraba según el temario anterior. Este bloque 3, mucho cuidado, importante, porque hasta ahora ves que estamos viendo muchas leyes y de repente nos encontramos epígrafes que no hacen referencia a ninguna ley. En este caso, para el bloque 3 sobre principios y recomendaciones básicas en ciberseguridad, hay un documento de la propia institución en el que se recogen tal cual estos epígrafes. En Policía Ninja utilizaremos ese documento oficial, está publicado en abierto para dar las clases porque, repito, el tribunal, al igual que coge el BOE para sacar las preguntas del examen relativas a legislación, también cogerá este tipo de documentos oficiales para sacar las preguntas que crea convenientes sobre este bloque. Tema 18, topografía. Es uno de los temas, o mejor dicho, el único tema de manual así suelto, sin esos bloques que te he ido comentando anteriormente, que se mantiene respecto al temario anterior. Es el relativo a topografía. En Policía Ninja elaboraremos un manual exclusivo para estudiar este tema. Y pasamos, ahora sí, por fin, a la parte más nueva del temario de la oposición de Guardia Civil. En concreto, 5 temas totalmente nuevos para todos los opositores a Guardia Civil. Por tanto, tienes una oportunidad de coger ventaja, de aprender de técnicas de estudio y adelantar por la derecha a todos esos opositores que aún se resisten a utilizarlas y que se van a ir quedando atrás. Vamos a ver en qué consisten estos temas. Tema 19, de ontología profesional. Vamos a ver en qué consisten cada uno de estos temas. Te adelanto que siguen siendo leyes, por tanto, muy fácil de conseguir. En Google directamente, si tecleas, te lleva a ello. Tema 19, de ontología profesional. La primera parte te puede despistar un poco, pero es simplemente unos principios básicos que se publicaron en La Habana del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990. Y el bloque segundo, ahora sí es una ley mucho más fácil de ver, el Real Decreto, en este caso 176-2022 de 4 de marzo, por el que se aprueba el Código de Conducta del Personal de la Guardia Civil. Cuidado, de 2022, súper actual, no sería de extrañar que en la próxima convocatoria tirasen por este tipo de novedades. El tema 20 podríamos llegar a relacionarlo con toda esa parte de Código Penal. En este caso es la Ley Orgánica 5-2000 de la responsabilidad penal de los menores. Si crees que te conviene llevarte este subbloque a tu planificación dentro de ese sistema de vueltas, de capas o de arrastre que generes,
llévatelo a ese tema de penal. El tema 21, ya hemos hablado de él, el de violencia de género, que te he comentado que yo como recomendación me lo relacionaría, lo cruzaría con ese tema 2 que hablaba de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Recuerda, leyes orgánicas 307 y 104, no las líes, por favor. Un tema de bastante novedad, en este caso en relación a las armas. Tenemos dos partes, el reglamento de armas completo, entero, no nos cita aquí qué partes se pueden preguntar, aunque sí te recomiendo que selecciones aquellas partes, aquellos artículos más preguntables. En Policía Ninja te vamos a facilitar esto y en las clases, en el curso del reglamento de armas, seleccionaremos aquellas partes más importantes. En nuestras clases, la ventaja que hay es que nos adaptamos a cualquier nivel del opositor. Podrás quedarte con aquellos datos de opositor más novato o podrás ampliar e ir más en profundidad hasta aquellos datos más infumables que también damos en Policía Ninja. Segunda parte, el Real Decreto 130 del 2017 por el que se aprueba el reglamento de explosivos. Ya ves que todo sigue siendo legislación y muy fácil de localizar. Y llegamos al final, último tema y no por ello menos importante, vaya gol nos pueden meter por aquí, sobre el derecho fiscal. Hemos visto derecho civil, hemos visto derecho penal, hemos visto derecho procesal penal y todavía queda un tipo de derecho, en este caso el derecho fiscal. Cuidado porque estas partes pueden marcar la diferencia en el próximo examen. Sobre este derecho fiscal, más leyes. Tenemos la Ley Orgánica 1295 de represión del contrabando, un Real Decreto de infracciones administrativas de contrabando, todo esto ya ves en relación a la represión del contrabando, y luego tenemos un bloque 2 de reglamento de la Unión Europea. Una vez más aparece la Unión Europea en el temario y en este caso se cita muy bien qué títulos, qué capítulos y qué partes, qué secciones debes conocer. Igualmente te recuerdo, en Policía Ninja vamos a grabar primero todas estas partes que vienen localizadas en las bases y posteriormente iremos ampliando aquella información para opositores más veteranos que quieran ir al 100% a reventar el examen. Además, también prepararemos el resto de pruebas como son la de inglés, la de ortografía y la de gramática. La oposición no deja de ser parte de estrategia. Te recomiendo que analices el nuevo temario, analices las bases antiguas hasta que aparezcan las nuevas y elabores tu propia estrategia de oposición. Igual que gente que tiene que entrenar un poquito menos porque se le da mejor y estudiar más, también deberás tú entrenar o practicar más o menos una prueba dentro de conocimientos inglés, ortografía y gramática para compensar donde vayas más flojo o más floja. No te preocupes porque dentro de Policía Ninja te ayudaremos a elaborar todas estas estrategias y estas planificaciones para que lleves todo lo mejor preparado posible de cara a esa próxima convocatoria. Ahora sí, llegamos al final del nuevo temario de la oposición de Guardia Civil. Calma, paciencia, que no cunda el pánico, los cambios son igual para todos los opositores. Ahora vendrán semanas de angustia, de agobio, de ahora tengo que dejar de estudiar estos temas, ahora tengo que empezar a estudiar estos nuevos. La situación es exactamente igual para todos los opositores, nadie parte con ventaja, salvo que ahora sí aproveche esta oportunidad para aprender de técnicas de estudio y empezar a reventar los nuevos temas y seguir preparando aquellos que ya existían y que tienes que llevar muy bien hilados para reventar ese examen de conocimientos tipo test. Y listo, espero que te haya ayudado este análisis del nuevo temario de Guardia Civil. Si es así, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita porque vamos a estar compartiendo los próximos meses muchísimo contenido sobre la oposición de Guardia Civil que te puede ayudar. Además, comparte este vídeo con todas las personas a las que creas que les puede ayudar porque bien estén ya opositando a Guardia Civil o vayan a empezar a preparar esta oposición. En Policía Ninja vamos a ir a fuego con todo el temario, lo damos con técnicas de estudio y además tendrás una plataforma de test en la que hacer de forma ilimitada todas las preguntas que necesites. Desde la academia te compartiremos en todo momento cualquier información en relación a la oposición que necesites saber para no perderte ningún detalle sobre el próximo proceso selectivo. Y recuerda que todo cambio en cualquier oposición siempre supone un pequeño trastorno entre los opositores.
es tu momento, es tu oportunidad de aprovechar este cambio de temario para empezar a tope a memorizar ya cada uno de los temas. Si tienes cualquier duda sobre la oposición de Guardia Civil o acerca de Policía Ninja, te invito a que nos lo dejes en comentarios y estaremos muy pendientes bicheando para ayudarte a resolver cualquier incertidumbre. Nada más, espero que te haya servido y a darle muchísima caña desde ya a este nuevo temario. Un abrazo, nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!